La presentación la vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a hablar de los casos que sean categorizados como ORATS 1 o 2 y en la próxima instancia vamos a hablar de ORATS 3, 4 y 5. En cuanto al ORATS en sí, es la sigla para Ovarian Adnexal Imaging Reporting Data System, que es un sistema de descripción estandarizada para lo que son las lesiones ováricas y sus respectivos manejos y o tratamientos. El objetivo que tiene es el de optimizar la resolución de los que son los tumores de ovario, minimizando las cirugías que sean innecesarias en pacientes de bajo riesgo. El objetivo de la presentación de hoy es proveer a los diferentes médicos con una base para el uso de esta categorización por medio de lo que es la ecografía y disminuir así el seguimiento de lesiones que van a resolver o disminuir de tamaño espontáneamente, prevenir cirugías y complicaciones potenciales en pacientes que estén cursando con una lesión que sea benigna y no requiera este tipo de tratamiento y promover la rápida consulta al especialista adecuado en aquellas pacientes que sí tengan lesiones sospechosas y así lo ameriten. Tiene diferentes reglas que son básicas. El score y el léxico que usan van a aplicar a la mayoría de las pacientes y sus diferentes lesiones ováricas. El manejo que propone esta categorización va a aplicar a aquellas pacientes que tengan un riesgo promedio sin síntomas agudos. Claramente, en lo que sean eventualidades o excepciones, el manejo va a ser adaptado a cada paciente y su contexto. En el caso de que haya múltiples lesiones, se va a categorizar cada una de ellas, pero el manejo va a estar basado en aquella que tenga una categorización más alta. Y se requiere experiencia en lo que son las imágenes ecográficas, ginecológicas, para poder hacer una buena caracterización y detección de estos hallazgos. En cuanto a algunas definiciones básicas a tener en cuenta, vamos a hablar del tamaño de la lesión. Lo vamos a medir como nos muestra la imagen en el eje longitudinal máximo que tenga la lesión, independiente del plano en el que la estemos mirando, como nos está mostrando en la primera imagen esta lesión ovoidea de contenido anecogénico homogéneo, el cual nos muestra que los caliper están tomando el diámetro máximo visualizado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que vamos a definir proyecciones papilares como un componente sólido que protruye hacia el lumen de la lesión, que va a estar rodeado en por lo menos 3 de sus planos por líquido, y la base la va a tener hacia el borde de la lesión. Para considerar este tipo de hallazgo como una proyección papilar, lo que tenemos que ver es que la altura del mismo sea igual o mayor a 3 milímetros. En caso de que esta altura sea menor a 3 milímetros, lo vamos a definir como una irregularidad parietal, como estamos viendo en la tercera imagen, que va a ser también un engrosamiento focal, que va a estar rodeado por líquido y va a tener una dependencia, una base hacia lo que es la pared de la lesión, pero la altura va a ser menor a 3 y no se considera como un componente sólido dentro de las lesiones ováricas. Por otro lado, otro de los criterios que se usa para categorizar las lesiones es el color score, que se basa en lo que es el Doppler color aplicado a cada uno de los hallazgos. Esto es una valoración que es subjetiva de la vascularización interna que vaya a tener la lesión. Se categoriza como 1, 2, 3 y 4 según no haya flujo, tenga flujo mínimo, moderado o abundante, como lo que podemos ver en los diferentes ejemplos. En la primera vemos el box y vemos que dentro de lo que son los tabiques, que es lo que está queriendo valorar en este caso, no vemos ninguna evidencia de flujo. En la segunda imagen tenemos un componente sólido donde se aplica también el box del Doppler color y vemos algunas áreas de vascularización. En la tercera imagen es una lesión ya más de aspecto sólido, donde también se aplica el box del Doppler color y vemos un aumento de la vascularización respecto a, por ejemplo, el caso anterior, que es considerado como moderado. Y por último tenemos una lesión mixta con componente sólido y quístico,
donde también vemos que el box abarca toda la lesión y podemos ver abundante vascularización, categorizado como 4. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Doppler espectral no es necesario que lo usemos, pero en caso de lesiones, sobre todo que poco vascularizadas, nos puede ayudar a definir si eso que estamos viendo es realmente un vaso o es un artefacto, que a veces puede suceder, y entonces ayudará a la categorización correcta de la lesión. Como teaching points nos deja que es importante que cuando haya algo de flujo mínimo no lo pasemos por alto. Para esto vamos a tener que tener ciertos parámetros en cuenta, como lo que es el PRF, que esté ajustado en 0.3 a 0.6 kHz o que la velocidad sea menor o igual a 4 centímetros por segundo. También disminuir el cajón del Doppler, como veníamos viendo, exclusivamente al área que queremos valorar, como por ejemplo en este ejemplo que tenemos un componente sólido dentro de una lesión quística y queremos valorar si este tiene vascularización. Entonces el box, el cajón, se achica y se enfoca en este lugar. Otra de las cosas es valorar la presencia de flujo en regiones adyacentes a la lesión, como también, por ejemplo, podemos ver en esta imagen donde vemos acá en el margen inferior izquierdo algunos vasos pequeños que nos están demostrando que existe vascularización, por lo que nos puede determinar que la vascularización que vemos en la lesión es de bajo flujo, es presente y es real. Ya pasando a lo que es la categorización de ORADS, lo que estamos viendo acá es la tabla oficial, la publicada en el ACR, donde nos muestra las 3 primeras categorizaciones, que van a ser la 0, 1 y 2. La 0 es cuando no tenemos información suficiente, el estudio debe ser repetido o valorado con otra modalidad diagnóstica. Después tenemos los categorizados como tipo 1, que van a ser aquellos hallazgos fisiológicos, y los tipos 2, que son aquellos hallazgos que sean ciertamente benignos. De nuevo el mismo cuadro. Dentro de lo que son los hallazgos benignos tenemos algunas lesiones clásicas benignas, como las que se describen en este cuadro ampliado, y cada una dentro del ORADS tiene una definición y su manejo se divide según si la paciente está en estadio premenopáusico o posmenopáusico. Pasando ya al primer caso, vamos a hablar de una paciente de 24 años con sangrado irregular que consulta y pasa a hacerse este estudio, una ecografía transvaginal, para valorar si existe algún tipo de patología asociada. Tenemos una imagen donde estamos viendo en un plano longitudinal el ovario derecho por una ecografía transvaginal. Y lo que vemos es la presencia de una imagen quística simple ovoidea. Podemos ver los bordes definidos, el contenido anecogénico homogéneo. Esta midió 2 centímetros, fue de carácter unilocular. Entonces, ¿cómo informaríamos esta imagen? Tenemos 2 formas de hacerlo. En la primera vamos a describir un posible folículo ovárico de 2 centímetros de aspecto normal, categorizado como un ORADS 1, que no requiere ningún tipo de seguimiento en el tiempo. Por otro lado, lo que podemos hacer es no mencionar este hallazgo y poner que el ovario derecho era de aspecto normal. Como habíamos dicho, la categorización ORADS son aquellos hallazgos que sean de carácter fisiológico. La categoría va a incluir lo que son los folículos, como en este caso, puede incluir también cuerpos lúteos, que son parte de la involución del folículo, y va a aplicar solo a aquellas pacientes en un estado premenopáusico, ya que estos 2 hallazgos se van a dar en este tipo de pacientes. Y en caso de que no haya hallazgos patológicos, en algunos casos intentan no categorizarse como ORADS 1 para evitar mala interpretación por algunos médicos que quizás no estén familiarizados con el ORADS, y que no haya una mala interpretación y consideren que al poner ORADS haya algo patológico. Tenemos otra paciente de 32 años que consulta para una valoración por infertilidad.
Se realiza también una ecografía transvaginal. Y lo que estamos viendo es un plano longitudinal del ovario izquierdo. La primera está en escala de grises, la segunda con Doppler color. Lo que vemos señalado por la línea punteada es un quiste que midió 2.3 centímetros, que presenta, como vemos, bordes gruesos, tiene un margen interno dentado o crenulado, que también se dice, y dentro su contenido señalado por el asterisco se ve hipoecogénico con ecos internos, y a la aplicación de señal Doppler color lo que vemos es que es altamente vascularizado hacia su periferia. Bien. Esta paciente, 32 años, premenopáusica, lo que vemos es que estamos en un contexto, una paciente con un cuerpo lúteo. Entonces, a la hora de hacer el informe, podemos informarlo como un cuerpo lúteo de 2.3 centímetros en el ovario izquierdo, categorizado como un ORATS 1, que es un hallazgo, como habíamos dicho, normal y fisiológico. Este hallazgo no requiere seguimiento. Se promueve entonces que usemos esos términos como normal o fisiológico para orientar al médico que esté recibiendo el informe, y no siempre tenemos que informar el cuerpo lúteo como tal, o el folículo, sino que, como ya habíamos visto en el caso anterior, existe la posibilidad de que pongamos que el ovario está normal, pero en algunos contextos, como la valoración de la paciente que viene por infertilidad, es importante aclarar que hay un cuerpo lúteo o un folículo en ese ovario, por más que sea un hallazgo normal. En otros casos, que la paciente consulte por dolor o por algún screening de alto riesgo, también es importante que lo podamos describir. En este caso es una paciente premenopáusica, 43 años, que consulta y a hacerse el estudio por presentar un ciclo irregular. En la primera imagen, lo que estamos viendo es un video, un loop de la ecografía transvaginal que se hizo, observando el ovario derecho, la región anexial derecha, en un plano sagital. Entonces, lo que vemos es una imagen ovoidea de contenido heterogéneo con áreas quísticas y otras áreas de aspecto trabeculado con tabiques finos, que midió 4.2 centímetros. Este patrón que estamos viendo señalado en esta región es de aspecto reticulado. Podemos ver que tiene líneas hiperecogénicas, que son tabiques, y tiene bordes que son angulados, presenta una concavidad, y vemos también el cajón del Doppler. Podemos ver que es avascular. Estos hallazgos son compatibles con un quiste hemorrágico. ¿Cómo podemos informarlo? Podemos poner que a nivel del ovario derecho observamos una imagen quística unilocular de 4.2 centímetros, que presenta en su interior un patrón reticular de aspecto retráctil interno avascular, que es compatible con coágulo en un quiste hemorrágico. Este hallazgo es un hallazgo de carácter benigno, no es normal, no es fisiológico, por lo que no es un ORATS 1, entonces ya lo vamos a categorizar como un ORATS 2. No obstante, como es un hallazgo benigno, no va a requerir seguimiento. Entonces, siempre que los quistes hemorrágicos sean menores que 5 centímetros, como en este caso que dijimos que mide 4.2, no necesita hacerse un control en un tiempo futuro. En el caso contrario, que el hallazgo esté entre 5 y 10 centímetros, sí se recomienda un seguimiento en el corto plazo para asegurar que se reabsorba y que resolucione. En caso de que este hallazgo se dé en una paciente posmenopáusica, esto es un hallazgo poco frecuente en este tipo de pacientes, por lo que sí se recomienda una valoración más meticulosa y quizás algún tipo de manejo distinto. Otra paciente consulta con 35 años por presentar sensación de pesadez a nivel pélvico, y tiene un antecedente de una cirugía pélvica de la cual no tenemos más detalles. Tenemos la ecografía transvaginal, donde vemos un plano longitudinal y transverso de la región anexial izquierda, donde lo que estamos viendo son las dos primeras imágenes en escala de grises y la segunda con Doppler. Entonces vemos delimitado por la línea punteada una colección predominantemente líquida que presenta septos internos, y dentro de esta colección podemos ver
dentro de la línea punteada rosada, una imagen que es compatible con el ovario izquierdo, que está adherido al margen de la colección líquida. Cuando vemos la valoración Doppler, vemos que no existe vascularización dentro de la colección. Entonces, ¿cómo podemos informar esto? Lo podemos poner como una colección líquida anexial izquierda, la cual contiene al ovario que está adherido a uno de sus márgenes, impresionando estar en relación con un quiste de inclusión peritoneal izquierdo de aspecto benigno. Este hallazgo es categorizado como un ORAT 2. En sí no requiere un seguimiento imagenológico y el manejo va a depender, según la clínica de la paciente, y el criterio del ginecólogo. A la misma paciente se le hace una resonancia de la cual tenemos una imagen en un plano coronal ponderada en T2, donde volvemos a ver señalado por la línea punteada blanca la colección líquida en la cual volvemos a describir el ovario dependiendo de uno de sus márgenes, y dentro del ovario podemos ver que ahora tenemos también un quiste que ha aumentado de tamaño respecto a lo que es la ecografía que describimos. Y por otro lado podemos volver a ver los tabiques internos que presentaba la colección que ya habíamos descrito en la ecografía previa. Como teaching point tenemos que es clave la identificación del ovario dentro de la colección líquida, ya que nos va a ayudar a descartar un quiste multiloculado como posible diagnóstico. En la resonancia lo que vamos a poder ver con mejor definición que en la ecografía transvaginal es la extensión de la lesión si esta llega a ser muy grande y la relación que presenta con otras estructuras pélvicas. En general, lo que son las intervenciones quirúrgicas pélvicas como antecedente es un factor de riesgo para lo que son los quistes de inclusión peritoneal, como es el diagnóstico en este caso. Tenemos el caso de otra paciente, 32 años, con dolor pélvico agudo, ubicado a la izquierda. Vemos las dos imágenes de la ecografía transvaginal a nivel de la región anexial izquierda. La primera presenta Doppler color, la segunda simplemente en escala de grises, y lo que vemos es un quiste de aspecto unilocular cuyo contenido es predominantemente hipoecogénico con ecos internos, y podemos ver señalado por la línea punteada rosa la presencia de contenido hiperecogénico y señalado por las flechas, que en este caso esta parte del contenido presenta sombra acústica posterior, que es lo que estamos viendo acá, y en el segundo caso el área con puntos y líneas hiperecogénicas no presenta efecto acústico posterior. El diámetro máximo de este hallazgo fue de 8.3 centímetros. A la hora de hacer el informe, esto puede describirse como un quiste dermoide izquierdo de 8.3 centímetros categorizado como un ORATS 2. En este caso, el manejo va a ser la derivación a ginecología en carácter urgente por la sospecha de posible torsión, ya que la paciente consulta con un dolor pélvico agudo izquierdo. El hallazgo en sí es benigno, pero el tamaño es mayor a 5, así que tenemos que sospechar, sobre todo también, que a la hora de valorar lo que es el Doppler no vemos vascularización. A modo teaching point, tenemos que el ORATS, lo que es el léxico y la puntuación, va a aplicar a todas las mujeres, esto lo habíamos mencionado, independientemente de que sus síntomas sean o no sean agudos. Lo que sí va a cambiar en este contexto es el manejo de la paciente, ya que en caso de que no tuviera dolor, la paciente podría ser derivada a una interconsulta, pero no necesariamente de carácter urgente, y el manejo sería según el criterio del ginecólogo. Los quistes dermoides en sí menores a 10 centímetros suelen ser asintomáticos. El seguimiento generalmente se hace al año si es que el ginecólogo no decide sacarlo antes. Como un dato a tener en cuenta, opciones disponibles ante la duda de que lo que estemos viendo sea un quiste dermoide. Tenemos diferentes casos. La primera imagen es una ecografía donde vemos un quiste dermoide de aspecto típico señalado por el asterisco, es la región más hiperecogénica que vemos en la imagen. Presenta un cono de sombra acústica posterior señalado por las líneas punteadas rosadas, y en lo que es el ORATS 2.0
estos hallazgos se consideran característicos del quiste dermoide, por lo que puede ser categorizado como un ORATS2. En la segunda imagen, lo que estamos viendo es un quiste dermoide con un patrón también típico de lo que son las líneas y los puntos hiperecogénicos, que estos en sí no presentan sombra acústica posterior, lo que nos haría descartar que sean componente cálcico. Tiene componente hiperecoico, en este caso en particular no vemos el cono de sombra acústica posterior. En la tercera imagen, de nuevo, vemos una lesión hiperecoica, hiperecogénica señalada por el asterisco, que no presenta flujo a la aplicación de Doppler color. Tampoco vemos el cono de sombra acústica posterior. En sí, esto puede tener un diagnóstico incierto, ya que no cuadra con lo que dijimos que son los hallazgos característicos del quiste dermoide. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una derivación a una valoración por un ecografista especialista en el tema, que se haga un second look, o de ser posible, si la paciente también quiere, puede valorarse con una resonancia de pelvis como complemento que nos va a ayudar a eh, describirlo de mejor forma. Si esto no se puede hacer, lo que podemos hacer es describir la lesión y describir todos los hallazgos asociados que veamos, así como sus componentes, si tiene componente sólido, si no lo tiene, si es mixto, y realizar un control ecográfico. Seguimos con los casos. Tenemos una mujer de 56 años, posmenopáusica, con antecedente de mutación de BRCA que consulta para un control. Entonces, tenemos las imágenes de la ecografía transvaginal que se realiza. Estamos viendo un plano transversal de la región anexial derecha y un plano longitudinal, donde lo que estamos viendo es, en escala de grises, una imagen quística de aproximadamente 4.7 centímetros que presenta un área hiperecogénica con puntos y líneas también hiperecogénicos que no presentan sombra acústica posterior, excepto un pequeño componente en su interior que, señalado por la flecha, las líneas punteadas rosadas, presentan un área discreta de sombra acústica. Bueno, esto lo podemos informar como un quiste dermoide típico de 4.7 centímetros, ubicado en el ovario derecho, que presenta ecos y líneas punteadas internas. La impresión diagnóstica es el quiste dermoide, va a ser categorizado como un ORATS2 y se recomienda su seguimiento anual o remoción quirúrgica, si así lo considera el ginecólogo. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un video de esa lesión, un loop, y lo que vemos es la presencia de peristaltismo en este hallazgo que describimos previamente. Entonces, esto nos define que lo que estamos viendo en verdad no es un quiste dermoide, sino es intestino con contenido y peristaltismo. Por lo que el informe va a cambiar, ya no vamos a estar describiendo un quiste dermoide, la categorización no va a ser un ORAT2, sino que vamos a describir un ovario normal, que en este caso no tenemos las imágenes, pero era lo que se había visto, y el ORATS va a pasar a ser 1. Entonces tenemos que tener en cuenta que el intestino siempre va a ser un diagnóstico diferencial del quiste dermoide, y es importante, si podemos, incluir este tipo de videos o de loops de lo que es el estudio para demostrar que había o no había peristaltismo, reforzando lo que vayamos a informar en ese estudio. Acá tenemos el caso de una paciente de 37 años, también con mutación del gen BRCA, que se presenta para un screening. Vemos una imagen de ecografía transvaginal, un plano transverso a nivel de la región anexial izquierda en escala de grises, y lo que vemos es el ovario señalado por el asterisco y una imagen quística de aspecto simple ubicado a nivel paraovárico, que cuando se aplica presión con el transductor, esta lesión se separa del ovario ante esta presión. Entonces lo podemos informar como un quiste simple anexial izquierdo separado del ovario, impresionando un quiste paraovárico categorizado como un ORATS2 y no requiere ningún tipo de seguimiento. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que hablemos de un quiste paraovárico va a incluir aquellos también
paratubáricos. Ambos van a ser categorizados como un ORAT2 y no van a requerir seguimiento. Y si el quiste extraovárico no es simple, como en este caso, se van a usar los mismos descriptores que usamos para los quistes que sí son ováricos dentro del ORATS para categorizarlo. Y siempre es importante tener en cuenta en este tipo de hallazgos el hecho de saber que el estudio que estamos haciendo es dinámico. Entonces podemos aplicar compresión y descomprimir para ver el comportamiento que tiene la lesión. Por ejemplo, en este caso nos ayuda a ver que está separado del ovario y que no depende del mismo. Tenemos un tip de técnica que es el signo corredizo. Vemos dos loops, dos videos. En la primera vemos el signo corredizo positivo con un movimiento independiente de la lesión respecto al ovario a la aplicación de presión. Este quiste es de aspecto simple, considerado un quiste paraovárico. En el segundo loop, segundo video, la presión que se aplica con el transductor muestra que la lesión ovárica permanece fija unida a lo que es el ovario, por lo que puede decirse que este quiste depende del ovario. Entonces, como habíamos dicho, podemos aplicar presión suavemente con el transductor, donde sea que estemos viendo el hallazgo, en este caso el ovario y la lesión adyacente, y esto nos va a definir si la lesión se separa o no se separa, y si entonces es independiente o dependiente del ovario. Otro signo a tener en cuenta también con lo que es la presión ejercida con el transductor es el signo del balanceo. En la primera tenemos un video, un loop, que lo que nos está mostrando es cómo al aplicar presión, el coágulo que presenta esta imagen quística en su interior presenta un balanceo. Esto es un coágulo retráctil con un patrón reticular con márgenes definidos angulados, lo cual confirma el diagnóstico. Por otro lado, tenemos el segundo loop, donde también tenemos un componente sólido dentro de una imagen quística, que también presenta el signo del balanceo. En este caso también se trata de un coágulo, pero en este caso más pequeño. Entonces, al ejercer presión sobre la lesión ovárica que estemos viendo, nos va a ayudar a determinar si esto es un componente sólido o un coágulo según su movimiento o no ante dicha maniobra. Entonces, un componente sólido que dependa de la pared del ovario, de la lesión, perdón, no va a presentar este movimiento ante el ejercicio de la presión con el transductor. Seguimos con los casos. Tenemos una paciente de 28 años que acude a hacerse una ecografía. Se había colocado un DIU y viene por control. Tenemos la imagen de la ecografía transvaginal, longitudinal a nivel de la región alexial derecha, donde lo que estamos viendo es una imagen tubular de contenido líquido, homogéneo, con presencia de un tabique incompleto, y vemos señalado por las puntas de flechas pequeñas indentaciones hacia el interior de esta luz, y podemos ver el hallazgo recorrido en el loop o el video donde se ve continuidad también de las áreas quísticas. Esto se puede informar como una estructura tubular rellena de líquido con un septo incompleto, con la presencia de pliegues endotubáricos que van a ser las indentaciones que vemos señaladas por la punta de flecha, que se muestra separado del ovario, que eso también es algo que se ve en el video. La impresión diagnóstica va a ser un hidrosalpinx y esto es un hallazgo benigno categorizado como un ORAT2. El manejo va a depender de la recomendación que diga el médico tratante, el ginecólogo en este caso. Como teaching point, tenemos, bueno, como dijimos, el manejo lo determina el médico tratante y tanto el quiste parovárico como el hidrosalpinx y el quiste de inclusión peritoneal van a ser categorizados como ORAT2 independientemente del tamaño que presenten. Bueno, como una perla hay que reconocer lo que son los pliegues tubáricos en el hidrosalpinx. Podemos ver en la primera imagen el aspecto también crenulado, indentado que presenta el margen interior de este hallazgo. Esto es un plano transverso de la trompa, por lo que podríamos confundirlo quizás con un quiste. Valoramos también la imagen en un video.
Y tenemos un plano longitudinal que junto con el video lo que vemos es la estructura tubular y dentro del video vemos cómo estas áreas quísticas están comunicadas entre sí. Podemos ver también las indentaciones internas y la presencia de ciertos tabiques. Esto nos va a llevar a pensar que estamos viendo la trompa y al tener líquido que estamos en el caso de un hidrosalpinx. Entonces, como teaching point, tener en cuenta los pliegues endotubáricos, que son estas pequeñas proyecciones, indentaciones que se dan en la cara interna de la trompa. Tiene la apariencia de la rueda dentada, como nos muestra el esquema. Los tabiques incompletos, como sobre todo se veían en el caso de la ecografía anterior. Vamos también a estar en el contexto de una estructura siempre tubular y que va a estar separada del ovario. En este caso vamos a presentar dos imágenes de dos mujeres diferentes cursando la menopausia que consultan por dolor pélvico crónico. En la primera imagen tenemos una ecografía transvaginal de nuevo, vemos el plano longitudinal de la región anexial izquierda. Tenemos la aplicación también de señal Doppler color y lo que estamos viendo es un quiste que midió 5.5 centímetros que presenta en su interior ecos internos, la presencia también de un septo fino vascularizado. En este caso, el diagnóstico es compatible con un endometrioma benigno, este hallazgo es menor a 10 centímetros, y en el segundo caso, tenemos un video, un loop en escala de grises, donde vemos un quiste unilocular que midió 12.5 centímetros, también contenido hipocogénico homogéneo con ecos internos, aspecto de vidrio delustrado o esmerilado. Y en este caso estamos en el contexto de un endometrioma y al tener un tamaño mayor a 10 centímetros, esto nos aumenta el riesgo de malignidad del 1 al menos, a menos del 10%, entonces esto ya tiene que ser categorizado como un ORAT 3. Como teaching points, la característica distintiva de lo que son los endometriomas va a ser la hipoecogenicidad homogénea con presencia de ecos internos en su interior, que da este aspecto de vidrio ilustrado, que puede o no presentar septos que tengan o no flujo. El tamaño, como dijimos, mayor a 10 centímetros para este tipo de lesiones y aquellas que son benignas va a transformarnos lo que sea una categorización ORAT2 en un 3 por el riesgo de malignidad que presentan. Y es importante también que tengamos en cuenta el estado pre o posmenopáusico de las pacientes que estemos valorando. Ya terminando esta primera parte, dejamos un cuadro de aquellas lesiones, principalmente benignas, su definición, que es lo que habíamos visto al principio, y el manejo según la paciente sea pre o posmenopáusica. Como habíamos dicho, entonces el manejo de las lesiones intraováricas va a depender de esto y siempre del contexto clínico de la paciente, porque no es lo mismo una paciente que viene a un control y tiene un hallazgo como el que habíamos descrito, el quiste dermoide, que en el caso de venir con dolor pélvico agudo, con una lesión mayor a 5 centímetros, probablemente tenga un manejo quizás quirúrgico por la sospecha de la torsión de ese ovario. Y tengamos en cuenta que los quistes hemorrágicos en pacientes posmenopáusicas no son hallazgos usuales, entonces generalmente requieren un tratamiento habitual que en una paciente premenopáusica no lo requiere. Con esto finalizamos la primera parte. Muchas gracias.